Retomamos la información desde Ecuador, en donde el trámite para la aprobación de la reforma tributaria llamada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo avanza rápidamente para cumplir el cronograma del proyecto económico urgente. Por ello, la Comisión de Desarrollo Económico sesionó virtualmente durante este domingo 10 de diciembre para aprobar el informe para el primer debate de la iniciativa. El informe para primer debate consiguió 9 votos a favor, es decir, la unanimidad. La sesión del Pleno será este martes 12 de diciembre a las 15:45, de acuerdo con la convocatoria. El proyecto de reforma tributaria llegó a la Asamblea la noche del martes 27, calificado como económico urgente, por lo que tienen 30 días para su resolución, que cumplirían así el 26 de diciembre. Bien, de inmediato vamos a dialogar con el asambleísta por el Ecuador, Jorge Acaoiturri. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano, además vocal de el CAL, el Consejo de Administración Legislativa. Muy buenas tardes, buenas noches, Jorge. Gracias por este espacio con la audiencia de Latinoamérica para conocer los progresos en esta ley fundamental para el país. Buenas noches, bienvenido. César, buenas noches. Un saludo cordial para usted y para todos los que nos acompañan. Bien, el presidente Daniel Noboa ha considerado que era prioritario enviar esta como la primera gestión en su administración. Ustedes que la han venido analizando, bueno, en la Comisión de Desarrollo Económico con particularidad, ¿cómo la ven? ¿Qué lectura tienen? Y si podrá solventar al menos los problemas más inmediatos que tiene el país. A ver, encantado. Primero, hay algo que diferencia a esta reforma o a esta propuesta de ley urgente económico con otras, y es que no existe un paquetazo al bolsillo de la clase media ni de los más pobres del Ecuador. No existe un paquetazo al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Más bien, es una ley que tiene varios incentivos a la contratación para el empleo joven, por ejemplo, para aquellos que van a estar en el sector agrícola y de la construcción incluso. También tiene muchísimos incentivos, por ejemplo, para las inversiones a las energías renovables no convencionales, así como incentivos para el sector turístico, de devolución de IVA para el sector de la construcción, para las zonas francas y para las alianzas público-privadas. Así que en lo de fondo, yo creo que esta ley busca atraer inversión y generar empleo y de esa forma generar dinamismo en la economía, por lo cual creo que es positiva. Hay ciertas cosas de forma que creo que se tienen que corregir, pero en lo de fondo creo que la ley es buena y correcta. Coincido, y esa coherencia que viene mostrando el presidente de la República con lo que él ofertó en campaña, de momento va al pie de la letra. ¿Esto podría repercutir en el apoyo y la gobernabilidad por parte de la Asamblea Nacional, al menos en lo que respecta a esta ley? ¿Consideran que habrá los votos para evacuarla rápidamente? Mire, existen conversaciones y diálogos para darle gobernabilidad a la nación y que el presidente pueda aprobar sus proyectos de ley en temas económicos y de seguridad. Yo creo que, vuelvo y le repito, en lo de fondo, al tener un concepto correcto de la forma en la que se quiere generar empleo y atraer inversión, construyendo seguridad jurídica, creo que va a tener el respaldo necesario para que pueda ser aprobada. Ya se lo ha hecho en primer debate. Ahora hay ciertas cosas que tienen que dialogarse, debatirse, y por supuesto también vamos a escuchar propuestas que existan para, en el caso de que se pueda mejorar la misma, bienvenido sea. En ese sentido, dentro de la Comisión de Desarrollo Económico hubo aportes por parte de grupos ideológicamente con diferencias, como la Revolución Ciudadana, que manifestó algunos planteamientos. Por ello, no se aprobó el anterior viernes como se tenía previsto y se sesionó el domingo. Por parte del Partido Social Cristiano, ¿hay algunas ideas que ustedes han planteado que pretenden sean incorporadas en este cuerpo de ley? Así es. Por ejemplo, en materia de la devolución del IVA a la construcción, nosotros en su momento planteamos
que el mecanismo sea ágil, para que en verdad sea un beneficio al bolsillo del pueblo ecuatoriano y que los costos de construcción se disminuyan y permitan que más ecuatorianos puedan adquirir una vivienda de bajo costo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que los materiales de construcción y toda la cadena de materia prima para los materiales de construcción quede exenta del IVA o se encuentre un mecanismo de devolución inmediata para que de verdad sea un beneficio. Asimismo, por ejemplo, en materia del empleo joven, hay un incentivo del 50% a los jóvenes que sean contratados dentro de 18 y 29 años de edad, pero a quienes hayan egresado de los colegios, institutos y universidad pública, el incentivo es del 75%. Nosotros planteamos que se estandarice y que todos los jóvenes que se graduaron también en la universidad privada puedan beneficiarse de ese beneficio de la deducción extra. También, asimismo, planteamos varios incentivos para el sector turístico que han sido tomados en cuenta. Por ejemplo, en materia de zonas francas, planteamos que el mecanismo de sede, que es el esquema que existe el día de hoy, se homologue de forma inmediata a la calificación de zonas francas que tienen incentivos más competitivos. ¿Para qué? Para transmitir seguridad jurídica y que aquellas personas que han invertido o han promocionado proyectos en este sentido sepan que en el Ecuador existe la institucionalidad necesaria y la confianza como para poder invertir. Asimismo, pedimos que se incluyan las tipologías de agroindustrial y tecnológica. ¿Por qué? Porque la agroindustria es el sector en donde se puede encontrar mayores oportunidades de encadenamiento productivo, de exportaciones y de generación de empleo. Y en el tecnológico, en cambio, buscamos atraer inversionistas para generar empleos de renta media y renta media alta. En el sector de la salud, hemos planteado que los gastos para enfermedades catastróficas y discapacidades puedan deducirse del 100% del impuesto a la renta. Hasta ahora se ha aumentado a 60 canastas básicas por fuera del tope del deducible. Sin embargo, nuestro planteamiento va a continuar que sea el 100% de deducción del impuesto a la renta. Asimismo, había un impuesto a la enajenación de bienes inmuebles que ya no está en la ley por propuesta nuestra. Y otro, el 3% de la autorretención a grandes contribuyentes. El sector privado nos decía que su aporte en materia de flujo y liquidez era muy grande. Entonces, ¿qué se planteó? Y se ha llegado a un consenso en este sentido, que se lo haga en base a la tasa impositiva efectiva de cada sector, en base a la escala y rangos que tiene el SRI. Nuestra propuesta es que la deducción se haga en base a eso, pero que por ningún motivo se pueda retener más que lo pagado el año anterior. Una de las propuestas centrales de la ley tiene que ver con la amnistía, una situación ya probada en anteriores administraciones, incluso durante el correísmo. De acuerdo a su criterio, al criterio de la bancada social cristiana, ¿esta es positiva de acuerdo al sector a donde está apuntando? Porque hay también analistas que aseguran que, por ejemplo, un común de los mortales no se le perdona un solo centavo. En esta ocasión, el perdón hacia los intereses de grupos acaudalados del país nuevamente se toma como una alternativa. ¿Es positivo o no? Más que eso, nunca es positivo cuando hay proyectos de remisión en ese sentido. Lo hizo el correísmo y fue criticado en su momento, lo hizo el leninismo y fue criticado en su momento, lo hizo el lacismo y fue criticado en su momento. Pero también nosotros tenemos que ser tolerantes y entender la gravísima crisis fiscal que existe en la nación el día de hoy. El presidente Daniel Noboa hereda una situación complicadísima a nivel económico y efectivamente los programas de remisión de intereses y multas son una herramienta para que el gobierno pueda captar liquidez y pueda invertirlo rápidamente en aquellas cosas que son fundamentales y derechos ciudadanos como la educación, como la salud, como la energía y la vialidad y la seguridad que se encuentran abandonadas y destrozadas en el Ecuador el día de hoy. Entonces, uno nunca puede estar a favor de eso porque es injusto con aquellas personas que han hecho el esfuerzo de estar al día, pero entendiendo la gravísima crisis fiscal que vive la nación, por supuesto que entendemos que es una herramienta para captar liquidez. Jorge, ¿hay algo que debe complementar esta ley, sabiendo que, como usted bien mencionaba, al inicio de la anterior administración, la clase media fundamentalmente soportó un paquetazo
al eliminar herramientas como la deducción de gastos, y el propio Lasso trató a través de la Corte Constitucional de cambiar ese error. ¿Usted piensa que rápidamente después de este primer proyecto hay que complementar con más políticas económicas en ese sentido? A ver, una cosa es este proyecto que tiene como objetivo atraer inversiones y generar empleo, que yo creo, vuelvo y lo repito, que como concepto y en lo de fondo es correcto. Quizás le falta algo que yo planteé en el primer debate y que voy a plantearlo ahora, que es la deducción de 100% del impuesto a la renta en todas las inversiones relacionadas a investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque esto está totalmente correlacionado con la generación de empleo de calidad, es decir, de renta media alta, con el aumento de la productividad, competitividad y por ende exportaciones que fortalecen a la dolarización y que hacen que haya liquidez en el mercado para poder invertir. Entonces, yo voy a plantear eso, pero de ahí en lo de fondo creo que es correcto. Ahora, en materia de política fiscal, sin lugar a dudas, el presidente va a tener que tomar otras decisiones. Una, por ejemplo, renegociar la deuda contraída en malas condiciones. Oiga, el Ecuador tiene tramos que en gobiernos anteriores se contrajeron a 5 años al 10% anual, que son prácticamente tasas de usura y que asfixian a las finanzas públicas y no dejan que haya recursos para inversión y para atender lo que es realmente fundamental. Otro tema que va a ser importantísimo es reducir el gasto corriente ineficiente, no el gasto en aquello que son derechos, que para nosotros son inversión, sí el gasto ineficiente en el sector público. Y también una palabra a la que todo el mundo le tiene miedo, pero que el Ecuador en su momento tiene que hacerlo y es de forma ordenada y planificada, focalizar los subsidios para que de este modo no afecten ni a la clase media ni a los más pobres y tampoco a sectores de la economía que lo necesitan para ser competitivos. Pero no puede ser que personas de ingreso per cápita de renta media y renta media alta se benefician del mismo. O por ejemplo, el gas, que muchas veces termina de contrabando en otras naciones. Yo sí creo que el día de hoy existe la tecnología para poder comenzar de forma organizada a focalizar los subsidios sin que esto le afecte a sectores de la economía que lo necesitan para tener competitividad y al bolsillo de la clase media y de los más pobres. Son medidas que el presidente tendrá que tomar en su momento. Él sabrá cuándo tomarlas. Bien, ha sido Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano, en la víspera de lo que será el primer debate de este proyecto de ley económico urgente. Muy agradecido, buenas noches. Gracias por la entrevista y un saludo cordial para todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Buenas noches.